Gaby, buenas tardes, ¿cómo está, senadora? Luis, muy buenas tardes, a tus órdenes. Oye, cuéntame, ¿qué pasó en este tema, en el tema de la reforma política, en los acuerdos y no acuerdos alcanzados? ¿Cuáles son las diferencias difíciles de sortear en estos momentos? Pues mira, la diferencia más clara, y que Ujú, fue lo que acabó tronando todo, ujú, es que el PRD lo que buscaba era mayoritear, ok, imponer una visión ajá, por las buenas o por las pésimas, ¿no? ok, Y yo creo que a estas alturas de la democracia, pues claramente no es lo que se busca. Lo que se está buscando es cómo construir consensos, y más cuando se trata de modificaciones constitucionales, ujú, cuando se trata de dar una especie digamos, de refundación al ujú, Distrito Federal para convertirlo en la Ciudad de México. Pero claro, están acostumbrados a hacer lo que les venga en gana en el Distrito Federal. ok. Pero así no se construyen las legislaciones y mucho menos se construye una constitución. A ver, ¿Cuáles fueron las a diferencias? ver, Primero, un tema fundamental. El PRD lo que busca es una visión centralista, no una visión federalista. Y esto claramente contraviene nuestra propia constitución. O sea, decir que quiere más facultades y que se quiere una constitución para el Distrito Federal, pues sería acercarlo más a lo que es nuestro esquema de estados y municipios. Ah, no, aquí no. El PRD es como pues hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre, ¿no? ok, Quieren que haya sí más facultades para el jefe de gobierno, sí más facultades para la Asamblea Legislativa, pero ni una facultad más para las delegaciones. ok, Las delegaciones se convertirían en alcaldías, pero ajá. nada más de dientes para afuera. O sea, solo cambiarían Tendrían, el nombre. sí, y tendrían concejales, que serían una especie de regidores, Ajá, pero con representación más política que cualquier otra cosa. Es decir, hoy el problema más serio que enfrentan los capitalinos en términos, digamos, de gobierno local son los servicios. ujú, ¿Por qué? Pues porque las delegaciones no tienen mando de la policía, que es un problema real, y es el de la inseguridad, y el problema económico es muy claro en el Distrito Federal. ok, Pero el problema de servicios, que sí técnicamente compete a las delegaciones, no hay cómo solucionarlo. Ni hay facultades plenas y mucho menos hay presupuesto. Y el PRD se opone a que esto cambie. O sea, a ellos les gusta la ciudad como está. A nosotros no nos gusta la ciudad como está. Nosotros, ¿qué queremos? Queremos una ciudad donde las delegaciones o alcaldías, que se llamarían así, ajá, sí tengan más representación política, pero ya de partidos políticos es muy claro que la gente está harta. También queremos que haya más voz ciudadana, que se legisle a fondo en a ver dónde van a estar los candidatos independientes, por ejemplo, a esas ser consejeros o esas alcaldías. ujú, ¿Cómo se puede alcanzar esa participación plena? Otra parte importante tiene que ver en cómo lograr que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal verdaderamente haya pluralidad y haya representación en los órganos de gobierno. ujú, Desde hace más de una década, Luis, sí, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa solo ha sido presidida por el PRD, ujú, por ningún otro partido político. Pero eso sí, el PRD hoy preside el Senado y la Cámara de Diputados, siendo la tercera fuerza política. Entonces, ¿de qué se trata? Hay una posición completamente hipócrita del PRD que a nivel federal reclama los espacios que no están dispuestos a dar en la cancha local. Entonces, pues este doble discurso hay que evidenciarlo y hay que llevar la pluralidad al órgano de gobierno de la Asamblea Legislativa. De entrada, esto que ya tronó, esta discusión que ya tronó, pues no volverá a abrirse sino hasta el próximo periodo ordinario, no se Que plantea tampoco es tan nada. lejos, o sea, están Ujú, gritando un foul enorme cuando es mes y medio. El ok, próximo periodo comienza el primer día de febrero, y más bien lo que planteamos muchos es ujú, que en lugar de querer hacer un albazo y un mayoriteo como lo ujú, quería hacer ayer el PRD, ujú, haya una verdadera negociación. La realidad ayer, Luis, es que a las 4:30 dijimos, vamos a dar un último jalón a esto y a traer propuestas de redacción sobre los temas que no nos hemos puesto de acuerdo. ujú. Y quedamos de vernos a las 5:30. Y A no las pasó cinco y nada. media solo Ujú, había llegado el senador Mario Delgado, pero nadie más de su bancada. Y entonces pues él no pudo arrancar la negociación, pues no estaban los de su bancada. Entonces, este tema, ¿qué nos lleva? ujú, Pues a lo que el PRD quería es imponer una visión de Distrito Federal, que es la que a ellos les conviene. Y las leyes en este país ujú, no deben hacerse al gusto de nadie, sino lo que se necesita por parte de la ciudad. Otro tema, por ejemplo, fundamental, ujú, y que he estado empujando desde hace ya un año, no es nuevo y no fue de ayer. ujú, ¿Cómo se le va a dar el presupuesto y cómo garantizamos que realmente le llegue presupuesto a las alcaldías? ujú. Mira, Luis, yo fui delegada en Miguel Hidalgo Sí. y sé la frustración que siente la gente
Cuando le dices, oiga, lo siento mucho, ya no alcanzó el dinero para arreglar la escuela de sus hijos. Sé la frustración que hay cuando te dicen, oye, lo que quiero es vigilancia en mi colonia. Y le dices, ¿qué crees? Pues la Constitución no me deja tener policía. Sí conozco esas caras de la gente. Y el PRD, por lo menos el PRD ayer, no quiere solucionar ese tipo de problemas. ¿Cómo Nosotros propones, vamos a empujar porque sí suceda. ¿Cómo propones más con tu experiencia? Tú fuiste delegada de Miguel Hidalgo, conoces, como nos dices, las frustraciones que muchas veces tienen no solamente la gente, sino también los delegados, porque realmente el poder es extremadamente limitado. ¿Cómo propondrías más recursos para la alcaldía? ¿En dónde están frenando el PRD desde tu perspectiva este tópico? Yo propondría 2 temas, bueno, incluso hasta 3. Y de hecho, bueno, he propuesto, ¿no? De hecho, es algo que está trabajando. 1, que las delegaciones, alcaldías, como les queramos llamar, cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es la única forma de que el jefe de gobierno no los esté él o sus secretarios chantajeando con el presupuesto o con el ejercicio de las atribuciones que ya les confiere la Constitución. Otra parte importante es tener una fórmula o criterios que digan cómo se establece el presupuesto. Cuando yo fui delegada, y al día de hoy sigue siendo lo mismo, es una rebatinga estar teniendo que ir a rogar y a negociar porque le llegue algo de presupuesto a cada delegación. Bueno, esto no puede ser así. O sea, lo que necesitamos son reglas claras, no más incertidumbre. La incertidumbre es lo que tienen muchas cosas al país así. Otro tema también muy importante y que también ha insistido Luis, tiene que ver con darles facultades o atribuciones claras a los alcaldes. Por ejemplo, cuando gobernó Marcelo Ebrard, se dedicó 6 años a quitarle atribuciones a los gobiernos delegacionales. Les quitó las facultades de verificación y creó el INVEA, les quitó facultades en protección civil, les quitó facultades en materia de anuncios y publicidad exterior, claro, porque él quería legalizar lo de las vallas publicitarias. Entonces, este tipo de atropellos no se pueden permitir, pues porque van en función de los caprichos del gobernante en turno. Claro. Y las leyes no se hacen en función de los caprichos del gobernante en turno, y es lo que Miguel Mancera no ha entendido. Miguel Mancera no ha entendido que esta reforma es importante, que le urge a la ciudad tener su constitución y que no le va a aplicar a él. Yo no entiendo cuál es el afán de querer hacer diseños personales cuando esta reforma política para el Distrito Federal entrará en vigor en el 2018. Y no entiendo entonces por qué miente rotundamente el PRD diciendo que son caprichos del PAN o del PRI, que de hecho el PRI ayer sí los apoyó, entonces hacen congruentes en eso, diciendo que lo que no queremos es que entre en vigor el próximo año. Que quede claro y siga con todas sus letras. No hay forma de que esta reforma entre en vigor el próximo año. Es absurdo. No solo por el Senado. Se tiene que votar por la Cámara de Diputados y tiene que aprobarse por la mayoría de las legislaturas estatales. Sí, claro, Entonces, el PRD deliberadamente está mintiendo y deliberadamente está engañando a la gente. Estaremos hablando de reformas que se aplican hasta 2018, realmente. No hay forma de aplicarlas antes, pues porque tú no puedes decir a la mitad de un mandato de un delegado que sí, ya tienes más facultades. Las reglas. Sí, claro, o ya no eres delegado, ahora ya eres alcalde, ¿no? Exacto, o ¿qué crees? De repente te aparezco concejales, pues ¿quién los eligió? Claro. Y la elección está convocada para el próximo año. Entonces, esta posición está plagada de mentiras y yo sí quisiera por eso puntualizar cuál es la postura del PAN, Luis. Primero, nosotros sí queremos que haya reforma política para el Distrito Federal. Sí queremos que haya una constitución para el Distrito Federal, pero una constitución que no se echa para tribus. Una constitución que realmente sea de vanguardia en temas de participación ciudadana, que realmente las reglas involucren a la gente en la toma de decisiones. Hoy los comités ciudadanos, hoy la población que quiere participar, no encuentra muchos cómo. Y el Distrito Federal, siendo una zona donde la población es mucho más participativa que en otros estados, bien pudiéramos ciudadanizar la Procuraduría, la Contraloría, bien podríamos darle un empuje muy importante y hacer una política distinta. Y esa es la apuesta que tenemos en el PAN, y de ahí no vamos a mover el dedo del renglón. Queremos delegaciones, alcaldías o como les quieran llamar, con la capacidad de resolver los problemas de la gente. Queremos una asamblea plural y donde se estén rotando igual los órganos de gobierno como sucede en el Senado y en San Lázaro. Y como ves, pues no son ninguna peticiones que escapen al sentido común. Bueno, pues Gaby Cuevas, muchísimas gracias por tomarme la llamada telefónica, Gaby. Seguimos en contacto si me permites. Al revés, muchísimas gracias a ti, Luis, y a tu auditorio. Gracias. Hasta luego.